¿ok? Entonces, cada vez que nosotros tenemos un espacio normado, ese espacio va a generar una métrica. Ahora, cuando nosotros tenemos que ese espacio es completo con respecto a esa métrica inducida por la norma, entonces se dice que X es un espacio de Banach. Bien, entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener un ejemplo que es sencillo, que probablemente la mayoría ya ha demostrado, es el Rn con la métrica euclidiana, ¿ok? Entonces ese espacio es completo y si definimos la norma como lo hemos hecho anteriormente, entonces ese espacio es un espacio de Banach, ¿bien? Entonces, otro ejemplo que podemos considerar es el espacio formado por si todas las funciones que van de un conjunto S no vacío en un campo K, que esas funciones son acotadas. Y en ese conjunto nosotros definimos, o en ese espacio, nosotros definimos la norma del supremo, que se define de esta forma. Entonces vamos a demostrar que efectivamente este es un espacio de Banach, teniendo en cuenta que ya previamente se ha demostrado que efectivamente eso define una norma. ¿Ya? Nos quedamos con el ejemplo y si nosotros lo que queremos demostrar es que un espacio de Banach, entonces nosotros necesariamente debemos considerar una sucesión de Cauchy en ese espacio. Bien, consideramos entonces una sucesión de Cauchy en ese espacio y vamos a notar que para cada S que está en ese conjunto S, que recordemos que es un conjunto no vacío, vamos a tener que el módulo de F sub J de S menos FK de S, pues ese siempre va a ser menor o igual que el supremo de esas imágenes cuando X está variando en S. Acá tenemos este elemento está fijo, así que esto se debe cumplir esa desigualdad. Pero así es como se ha definido la norma del supremo. Eso sería exactamente igual a la norma de FJ menos F sub K, la norma del supremo. Bien, ahora, N la sucesión es una sucesión de Cauchy y esto tenemos esta desigualdad, pues lo que significa es que para cada S que nosotros tenemos fijo, esta es una sucesión de Cauchy para cada S que está en S, ¿ok? Pero ahora, estas funciones, cada función va de S en K, es decir, que todas las imágenes están en K, que K es un campo, lo que quiere decir que para cada S nosotros obtenemos una sucesión de Cauchy en un campo. Pero si es un campo, nosotros ya sabemos que toda sucesión de Cauchy en un campo es una sucesión que es convergente, ¿sí? Eso quiere decir entonces, si calculamos el límite, cuando j tiende a infinito de fj evaluado en S, ese límite existe, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a definir una función. Esa función la definimos desde S hasta el campo y se va a definir la imagen en cada S que está aquí, se define justamente como ese límite que ya estoy segura que existe. Garantizar que esto existe significa que este FK también va a ser un elemento del campo. Bien, ahora nos quedamos con nuestra función y ¿qué tenemos que demostrar? Debemos demostrar que esta función que definimos es a la función a la cual converge la sucesión de Cauchy que tomamos inicialmente y que además esa función pertenece al espacio, porque debe no solamente converger, sino también pertenecer al espacio. Ok, para hacer la primera parte, es decir, para verificar que la sucesión de Cauchy efectivamente converge a F, consideremos un epsilon positivo. Bien, como nosotros tenemos que la sucesión Fn es una sucesión de Cauchy, entonces existe un n para ese epsilon de tal forma que se cumple esta expresión que tenemos aquí, que la norma del supremo de Fj menos Fk es menor que epsilon para todo Jk mayor o igual que n. Entonces, para cada S que pertenece en S, nosotros ya hemos justificado esta desigualdad, ¿verdad? Y como el lado derecho es menor que epsilon, ¿verdad? Para todo JK mayor o igual que N, entonces ahí tiene esta desigualdad. Si en esta expresión nosotros mantenemos fijo J y hacemos que K tienda a infinito,
Entonces, nosotros vamos a obtener, por la definición de la función f, vamos a tener que el módulo de fj evaluado en s menos f de s va a ser menor que epsilon, ¿ok? Para todo j que sea mayor que n. Ahora, esta desigualdad se cumple para todo s y el lado derecho no depende de ese. Si eso es así, entonces quiere decir que podemos considerar el supremo sobre todos los S que están en S, porque el lado derecho es una constante. Bien, y esto que está aquí es precisamente como se ha definido la norma de FJ menos F. ¿Ok? Como tenemos que esta norma, la norma de esta diferencia es menor que epsilon para todo J mayor o igual que este N, una vez dado este epsilon, entonces nosotros con eso verificamos que la sucesión que tomamos inicialmente, que es una sucesión de Cauchy, en efecto converge a F. Bien, ¿qué nos faltaría demostrar? La segunda parte, que la función a la que está convergiendo también pertenece al espacio. Necesitamos entonces demostrar que esa función f, así definida, es una función acotada. Para eso consideramos un s que está en S, y esto, por la definición que tenemos de la función, entonces existe un m de tal forma que el módulo de fj de S menos F de S es menor que epsilon para todo J mayor o igual que M. Entonces, consideramos cómo se comporta esta imagen. El módulo de Fs va a ser, usando la desigualdad triangular, nosotros podemos sumar F sub M de S, sumar y restar y después aplicar la desigualdad triangular y obtendríamos esto. ¿Ok? Esto que está acá es menor que epsilon por esto que tenemos, y este valor que está aquí siempre va a ser entonces menor o igual que la norma de esa función, la norma infinita. Ojo, esta función, esta m, es una función fija que estamos eligiendo acá. Por lo tanto, como eso se cumple para todo S que se encuentra en S, entonces la función f es acotada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Definimos una función que es acotada y que la sucesión de Cauchy que tomamos inicialmente converge a esa función. Por lo tanto, este espacio es un espacio de Banach. Bien, es importante considerar, recordar que dijimos, en el caso particular en que este conjunto S sea el conjunto de los números naturales, entonces tenemos el conjunto de todas las sucesiones que son acotadas. Entonces, este es el infinito, que lo denotamos con el infinito, es un caso particular de este. Por lo tanto, entonces, el infinito es un espacio de Banach con la norma del supremo.